Bueno, señores estudiantes, vamos a ver a través de este video la actividad que se realizó en la sede. Lo que se hizo fue aprender a numerar, a colocar los numeradores en la escena del crimen o el lugar de los hechos. Entonces, como ustedes siempre trabajan empezando por la izquierda, habíamos dicho que procuraran que su eje Y quedara a la izquierda de ustedes y su eje X sería la línea que sigue el borde del andén. No es necesario que ustedes tengan que dibujar con una línea, que eso es lo que vi en las tareas que hicieron. No es necesario que tengan que dibujar con una línea el eje X y el eje Y. No es necesario, porque ya vamos a entender que esa es la medida que tiene que es la relación que usted está tomando. En el caso de este eje Y, no es necesario que usted lo dibuje. Ya vamos a entender que usted lo colocó ahí porque lo va a utilizar, pero no es necesario que lo coloque en el plano. Hay que tenerlo en el imaginario, ahí, pero no es necesario que lo tenga ahí en el plano. Listo. Recuerden que tiene que colocar donde se cruzan el eje X y el eje Y. Desde ahí parten el cero, desde ahí va cero, desde ahí empiezan a medir. No pueden empezar a medir desde otro lado. Entonces tengan en cuenta que ustedes colocan su punto cero donde se intersecan los ejes X y Y. Como ustedes se van a desplazar de izquierda a derecha, entonces hay una operación que se hace para colocar los números. Vamos a ver solamente esta situación básica, que es que a medida que se van a desplazar por el lado, así como fueran de lado, yo utilizo una figurita para que ustedes me entiendan. Coloquemos una estrella. Entonces este es usted. Se viene de lado, y donde encuentre la altura de la primera, a esa evidencia le coloca la 1. Evidencia 1. Véase la característica de la numeración. Normalmente para Colombia los numeradores son en rectangulares y amarillos. Son rectangulares y amarillos. Se coloca para esta evidencia, sería la huella de frenada. La huella de frenada derecha, porque es más larga y esa sola diferencia con respecto a la otra huella de frenada la hace diferente de evidencias. Entonces sería evidencia 2. Lo próximo que se encuentren aquí para este caso sería el perro y luego sería el carro. Después vendría la alcantarilla, no podemos desconocer esa evidencia, y vamos a observar que hay una nueva evidencia al fondo. Vemos una evidencia que no se ve muy bien, pero es un zapato. Entonces vamos a desconocer y le colocamos el número 5. Entonces vamos recorriendo así de ladito y vemos que hay más evidencias. Entonces está 7, que son como unos vidrios, y luego el comienzo de la huella de frenada de la moto. Entonces toda esa será la evidencia 8, por lo que está aquí adelante, y esta será la evidencia 9. El cuerpo será la evidencia 10 y la evidencia 11 será
la moto. Entonces, usted en este momento ya está o ya ha numerado cada una de las evidencias y tenemos que hay 11 evidencias. ¿Por qué se hizo ese orden? A medida que los fue encontrando, a medida que usted se fue desplazando aquí para la derecha, para la derecha, para la derecha, usted se fue desplazando y a medida que iba hallando, aquí me quedó un baloncito, lo vamos a desconocer para el ejercicio, para no enredarnos con más evidencias. Entonces, a medida que va hallando, pues va numerando. Este se llama método lineal. Este es el método que se utiliza para los casos de accidente de tránsito. Pero ahí no queda todo. Ahora nos falta medir en el plano cartesiano. Entonces ya tenemos aquí nuestro eje Y y ahora aquí nuestro eje X. Entonces nos toca venirnos a 0 y cuando encontremos la primera evidencia debemos medirla y se le coloca el número 1. Hagámoslo más pequeño. Este 1 se nos invirtió. Entonces ya nos toca hacer lo que habíamos dicho. Ahí se coloca el número 1. Normalmente le colocamos encerrado en un círculo, y ese número 1 va en la tabla que ya hemos visto. Ese número 1 ya va y se recoge en la tabla que conocemos de la numeración. Se la están viendo ahí en pantalla. Para poder que nos quepa todo, nos tocó correrla ahí. Aquí iría la número 1, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ubicar la medida 2. La medida 2 va al final de la evidencia que empezamos a marcar. Aquí no corrió esta, entonces esta la corremos. Aquí, 1, 2. Entonces ya sería, y aquí se colocaría, por ejemplo, el 1. El 1 toma la medida sobre X, la que sea, luego toma la medida sobre Y, ahí sube usted por su eje Y, y la que sea. Entonces, normal sería, se viene por esto hasta acá, la medida que le dé, y esta medida es X. Luego sube por el eje Y y mira acá, y esta sería la medida de Y. La distancia que hay subiendo por el eje Y sería la medida de Y. Entonces colocan X, la medida de X, colocan la medida de Y a esta se le llama inicio, huella, frenada, derecha, vehículo 1, porque es el primer vehículo que usted se encontró, evidencia 1. Tiene que colocarle ese nombre. Igual a 2. Aquí en 2. Entonces la medida de X, la que le dé, la medida de Y, la que le dé, y colocará inicio, que final, huella, frenada, derecha, vehículo 1, evidencia 1. Así se llama. ¿Por qué? Porque esa evidencia se llama evidencia 1. Y así sucesivamente con todos los. Oye, si ahora vamos a 3 y ahora vamos a dibujar a 4, luego vamos a la evidencia 3. La evidencia 3 sería esta, la coloca en el centro,
¿Cómo se marca la evidencia 3? El centro del cuerpo del perro, no sabemos qué pasó, pero parece que está involucrado. No, usted no lo puede descartar. Toma la medida sobre X y luego sube sobre Y hasta el centro del animalito y toma la medida. Luego vamos a tomar 6, que sería la evidencia número 4. Toma 6, que ese es vértice trasero derecho, y 7 sería vértice delantero. Entonces, ¿cómo se coloca ahí? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértice, o sea, la medida de X, la medida de Y, vértice trasero derecho, vehículo 1, evidencia 4. Evidencia 4. Igual para 7. Igual para 7. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Por qué 6 aquí y luego 7? Teniendo en cuenta que se atravesó esta alcantarilla. Les he dicho, usted comienza una medida, debe terminarla. Si comienza aquí el 6, no le quedaría bien el 7 aquí. No, 6 y 7, porque está midiendo el taxi, el vehículo 1, la evidencia 4. Usted no puede pasar de 6 y pasar a 7 aquí y luego pasar a 8 acá. No, señor. Entonces tiene que seguir el orden. Si inició midiendo el taxi, termina midiendo el taxi. Si inició midiendo la huella de frenada derecha, termina la medida en la huella de la frenada derecha. No puede saltarse 1, 2, 3 y 4. No inventen cosas que no están reglamentadas. Entonces deben ustedes iniciar la medida y terminarla donde corresponda. Aquí en el medio ya tenemos un 5, entonces sería la medida 8. Esa ya sería la medida 8 y la traemos acá y sería la medida 8. Ya se colocaría aquí más abajo. Entonces, así sucesivamente. La medida 9, ¿cuál sería? La evidencia 6. Entonces, la evidencia 6 la medimos y luego la evidencia 7, que es como estos fragmentos de pintura, de vidrios. Entonces ya sería la 7. No se puede coger vidrio por vidrio. Usted lo que hace es una homogenización. Usted lo que hace es reducir poner una especie de bordes, porque todos los vidrios pertenecen al mismo evento, a no ser que usted tenga información de que no son los mismos. Entonces usted coloca como un solo todo los vidrios que hay. No puede colocar vidrio por vidrio, si no se le acaban los numeradores. ¿Ves? Esa sería la 10. Ahora veamos esta huella de arrastre de la moto. Entonces ya usted empieza aquí el 11. Mire que vamos a encontrarnos la evidencia número 9 en la mitad. Entonces no importa, seguimos midiendo la evidencia número 8 y inicio huella de arrastre de moto, final huella de arrastre de moto, y eso se coloca aquí en la tabla. Ahora sí ya vamos para la evidencia número 9, que le correspondió la medida 13, que va acá, la medida 13. Ahora la evidencia número 10 sería miembro inferior izquierdo y vértex del occiso, se colocaría ahí. Mire que todavía la moto está en la mitad, entonces aún así vamos a moto, sería medida 16, que es el eje trasero, y medida 17, que es el eje delantero. Esa es la manera de numerar y también de hacer el croquis o el plano cartesiano
en el lugar de los hechos cuando hay todas estas evidencias. Permítame decirlo, por eso es que a muchos agentes de tránsito no les gusta todas estas evidencias, porque hasta ahora estamos haciendo un croquis. Ya les dije, primero hagan el croquis a mano alzada de todo el bosquejo como lo ven, luego tomen las medidas del ancho, del largo de su vía, del ancho de cada andén, y ubiquen los puntos de referencia que van a utilizar. Mire que ahí hay puntos de referencia. Entonces, esta es la actividad que ustedes deben realizar, que consiste en hacer una escena del lugar de los hechos, una escena de un accidente de tránsito donde haya un vehículo, una moto, un fallecido y mínimo 4 evidencias más. Esa es la evaluación, que equivale al 25%, y esto va para las personas que no se presentaron a la práctica. Bueno, muchachos, entonces queda para ustedes este video. Una feliz tarde. Que estén muy bien.